Bueno, buenas tardes a todos. Gracias una vez más por sumarse a esta iniciativa de Agroactiva junto a las diferentes universidades. En este caso, una vez más, con la Escuela de Negocios de la Universidad Católica de Córdoba, en el ciclo de videoconferencias que denominamos Interactiva y que ha servido para seguir en contacto, a pesar del aislamiento y de la distancia, entre los seguidores de Agroactiva, el público que nos visita, nuestros expositores, medios de comunicación, amigos también, y toda la gente que se ha sumado a esta iniciativa que hemos empezado. Ya esta es la sexta charla del ciclo de videoconferencias, que surgió como una idea de continuidad de la relación que iniciamos el año pasado, cuando por primera vez en la muestra en Agroactiva hubo un pabellón de universidades denominado Formación Activa, y que seguramente se repetirá en este 2020, en el momento que podamos hacer la exposición, y seguirá también esta relación con distintas actividades, con distintas universidades. En esta oportunidad nos convoca esta charla denominada Economía en tiempos de pandemia, y que tiene como objetivo analizar cuál fue el impacto del COVID-2019 en toda la actividad productiva y económica de Argentina, del mundo y del sector agropecuario en particular, algo que sin lugar a dudas a todos nos tiene bastante preocupados. Primero le voy a dar la palabra a la doctora Leticia Tolosa, que es del grupo de investigación de la universidad y ha trabajado en toda esta temática que luego el licenciado Fabio Ventre desarrollará. Así que, doctora, buenas tardes y por favor, tiene la palabra. Buenas tardes, Emanuel. Buenas tardes a todo el público que nos está escuchando. En realidad, agradecerles por darle esta participación a la universidad para que pueda difundir parte del trabajo que estamos realizando en un equipo de investigación que llamamos Microeconomía de la Competitividad. Este grupo de investigación se inicia hace ya unos 4 años y participamos de una red latinoamericana donde obviamente nos nutrimos de un montón de conceptos y problemáticas que por ahí son bastante comunes a los distintos sectores de la economía de un país. Cuando se habla de competitividad, es un tema que es bastante global y sistémico, ¿no? Que tiene que ver con la macro, que tiene que ver con la microeconomía y hasta, ¿por qué no?, a un nivel meta, digamos, ¿no? Que tiene que ver un poco con lo cultural de cada país. Con lo cual, la cantidad de variables que se analizan y se estudian en este equipo que desde la universidad venimos trabajando son bastante importantes. En estos momentos, las cuestiones propias de la pandemia nos ha agregado un elemento más de análisis y de estudio con cómo es el impacto que tienen todas estas medidas económicas y todas estas situaciones en la sociedad. Entonces, siempre uno trata de ver o de analizar cuando estudia competitividad la interrelación entre los 3 sectores de la sociedad que nosotros llamamos por un lado Estado, por el otro lado lo académico y el otro el empresarial, ¿no? O sea, esta interrelación de estas 3 partes que son importantes para generar cambios e impacto en la sociedad, cómo se mueven ante distintas situaciones. No hay duda que en estos momentos la participación del Estado es importante, pero en realidad siempre el que genera riqueza es el sector privado o es el sector empresario. El Estado puede facilitar o puede, digamos, generar medidas que impulsen a la actividad privada, pero si la actividad privada no produce utilidades, es como que es muy importante para la sociedad, ¿no?, tener estos ingresos. Bueno, desde la academia lo que intentamos hacer es generar motivaciones y algunas cuestiones conceptuales para ayudar que esto se produzca en la sociedad. Entonces, bueno, Fabio es uno de nuestros integrantes en el equipo, economista, y uno de los temas en que hemos tratado en los ateneos que hemos realizado en estos últimos días fue el que hoy les va a compartir. Así que gracias, Fabio, por aceptar estar en esta presentación
y gracias a Agroactiva por darnos este espacio para difundir nuestro análisis y estudio desde IGDA, la Universidad Católica de Córdoba. Bien, muchas gracias, doctora Tolosa. Ahora sí, le vamos a dar el pie, la palabra y la imagen también al licenciado Fabio Ventre para que nos desarrolle el tema por el que todos estamos acá. Fabio, buenas tardes y es tuya la palabra y la pantalla. Buenas tardes, Emanuel, y bueno, buenas tardes a todos los que nos están acompañando hoy. Desde ya muchas gracias a todo el equipo de Agroactiva y de la Universidad Católica de Córdoba y del ICDA de la universidad por la invitación. La idea es contarles un poco, como bien mencionó Leticia, un poco entender qué está pasando hoy en la economía y cómo nos está impactando a todos, tanto en Argentina como en el mundo. Para eso voy a hacer el hilo de la charla es un poco siguiendo a una frase que me quedó marcada hace mucho tiempo de un conocido sociólogo y economista, Schumpeter, que dice que todo buen economista tiene que saber de historia, estadística y de teoría. Como mi idea es que ustedes salgan de acá igual o mejor que yo, les voy a contar un poco de esto. Vamos a empezar a entender un poco qué rol juega el coronavirus en la historia de las pandemias, para entender un poco de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y en base a eso, ir llegando un poco a entender por qué es tan peligroso, por qué le estamos prestando tanta atención hoy por hoy al coronavirus. Y por último, llegar a entender por qué nos está impactando tan fuerte en la economía respecto a otros eventos que han sido también igual de preocupantes e importantes en términos sociales y económicos, y cuáles pueden ser un poco las perspectivas para después, bueno, tener un rato para charlar con preguntas en base a lo que a ustedes les surjan inquietudes. Así que sin más, arranco nomás. Como les prometí, primero vamos a arrancar viendo rápidamente un poco la historia de las pandemias, de la historia, al menos de la que se tiene registro, de los últimos 2000 años. No se preocupen que esto lo vamos a pasar rápido y tiene un sentido. Lo que ven acá es un gráfico de burbujas con la cantidad de muertes, fallecimientos por cada una de las grandes pandemias que pasaron en la historia, al menos de las que se tiene documentación. ¿Por qué usamos muertes acá y no usamos otra variable, llamemos infectados, que quizás es un poco más representativa? Por la razón de que es más fácil documentar muertes por razones obvias que infectados, más que todo mientras más atrás te vas en el tiempo, menos registro tenés de una variable como esa. Si nos vamos bien atrás en el tiempo, la primera que vemos acá impactó fuerte en el Imperio Romano, la plaga antonina, 5 millones de fallecidos. Imagínense lo que fue en su momento, dada la población mundial de ese entonces. Impactó muy fuerte en el Imperio Romano, pero quedó opacada por la segunda gran pandemia que le impactó al Imperio Romano, en este caso en la parte del Imperio Bizantino, la plaga de Justiniano, 40 millones de fallecidos. Incluso hoy la cifra nos parece enorme, prácticamente toda la población de Argentina, para que pongamos una referencia a ese número. Y algo que vamos a ver a lo largo de toda esta charla es que suele haber dos grandes culpables de estas pandemias, virus y bacterias. En la plaga antonina, la primera que tenemos acá registro, el gran culpable fue un virus, no se sabe bien cuál, se tiene sospecha que puede ser viruela sarampión, ya lo vamos a mencionar más adelante porque nos puede importar esto, mientras que en la plaga justiniana fue una bacteria que fue la antecesora y de cierta forma fue prácticamente la misma que terminó en la mayor pandemia de la historia de la humanidad, la peste negra, que es la que vemos acá, esta burbuja enorme, 200 millones de muertes, casi todas concentradas en Europa, pero el inicio esto estuvo en Asia, haciendo un poco más de zoom para entender qué pasó en ese entonces. Hay un dato de color muy interesante de esto, es que muchos estudios indican que el origen de la peste negra, de la bacteria que tuvo este gran impacto, estuvo en China, en la provincia de Hubei y en la ciudad de Wuhan. Sorprendentemente similar a lo que está pasando hoy por hoy en la actualidad, pero bueno, esto no es para que se asusten ni mucho menos. Es tan solo un dato de color, dado que claramente esto es una bacteria, lo de hoy es un virus, y hay cientos de años de diferencia que por suerte nos tienen mucho mejor preparados. Pero bueno, arrasó con gran parte de la población de Europa. En muchas ciudades perdieron hasta el 50% de su población. Imagínense el impacto económico que nos interesa hoy en la charla, pero también el impacto social que implica que la mitad de una ciudad en unos años deja de estar. Es muy fuerte. Y por cierto, es bueno, claramente la mayor pandemia de la que tenemos registro. Más acercándonos en el tiempo, empiezan a aparecer burbujas rojas. ¿Si ven acá? Yo pinté de rojo aquellas epidemias que se pueden considerar de cierta forma vigentes. La realidad es que la viruela casi que está erradicada y la fiebre amarilla
También porque han dejado de ser un problema gracias a una gran solución, las vacunas. Ya vamos a hablar un poco más adelante de eso, qué puede significar y qué importancia puede tener para el análisis del coronavirus, y por qué nos importa en la economía todo esto que les estoy contando, que parece no tener sentido. Ven que la viruela y la fiebre amarilla tienen una gran cantidad de muertes, pero cabe mencionar que a diferencia de la peste negra o las anteriores pandemias que fueron en unos pocos años, esto fue a lo largo de cientos de años, que explica por qué también hay un número tan grande. Entonces, acerquemos más a la actualidad para entender qué pasó. Tenemos acá el cólera, hace unos buenos 200 años antes, 10 millones de muertes en 7 brotes diferentes, y después tenemos la tercera plaga con 12 millones de muertes. Después de la peste negra hubo 3 plagas importantes, esta fue la más grande, la tercera plaga, 12 millones de muertes, casi todas en India y en China. Pero ya dejamos atrás la parte histórica y empezamos a ver un par de cosas que nos van a interesar y vamos a retomar más adelante. Y arrancamos por acá, la gripe rusa. Comparado a lo que les vengo contando, la gripe rusa parece un resfrío nomás, haciendo una analogía con el tema sanitario. 1 millón de muertes, un número muy grande, pero que quedó opacado por la gripe española. 50 millones de muertes hace 100 años. ¿Qué pasó con la gripe española? Primero, otro dato de color. La gripe se llama de esta forma porque España era uno de los pocos países neutrales en la Primera Guerra Mundial. ¿Y por qué esto tiene sentido? Eran los únicos que dieron a conocer que existía una gripe. En la guerra, los países que estaban insumidos en la batalla claramente no hicieron publicidad de esto con el objetivo de no desmoralizar ni a sus tropas ni a sus pueblos. Eso también explicó por qué se expandió tanto y que una vez que se demovilizaron todas las tropas terminada la Primera Guerra Mundial, se expandió fuertísimo a lo largo del mundo y tuvo un impacto enorme. De hecho, muchos creen que el impacto podría haber sido mucho mayor, porque muchos dicen que esta gripe anterior llegó a reforzar a parte de la población. De hecho, a diferencia de lo que nos pasa hoy con el coronavirus, que ya lo vamos a ver, en la gripe española, la gran parte de los fallecidos fueron personas adultos, y no adultos mayores, sino gente de 20 y 50 años, jóvenes dentro de todo, insertos en la economía. O sea que el impacto económico fue fuerte. No tanto como hoy, ya vamos a también entender el porqué un poquito más adelante. Espero que tengan un poquito de paciencia para que pueda retomar ese tema más adelante. Y ya vamos a ver por qué tiene muchas analogías lo de la gripe española con lo que pasa hoy con el coronavirus. 100 años después, con muchas diferencias, pero interesantes similitudes para entender más que todo en lo epidemiológico. Vamos, fast forward, vamos a adelantar. Gripe asiática de Hong Kong, fuertes, 1 millón cada una. El SIDA, bueno, todos sabemos esto, lamentablemente el SIDA está pintado en rojo porque sigue presente. Gracias a Dios, hoy por hoy la cantidad de fallecidos al año ha bajado muchísimo, debido a que lamentablemente no hay cura para el SIDA, pero sí hay una gran ventaja de que hay tratamientos relativamente efectivos. Entonces esta burbuja cada vez crece menos. Entonces eso es importante entender también por qué una cura que hoy no tenemos para el coronavirus puede llegar a tener un impacto importante. Vamos al siglo actual. 20 años atrás, el SARS, ya lo vamos a conocer más, menos de 1000 muertes. La gripe aviar, que hoy ya prácticamente nos la olvidamos, quizás porque las redes sociales no estaban tan activas y no éramos tan conscientes. 200.000 muertes en el mundo, un número grande que ya el coronavirus posiblemente más que lo duplique, pero que es un gran antecedente. El ébola, que se acuerdan la paranoia que generó hace 5 o 6 años, 11.000 muertes. El MERS, que ya les voy a contar bien qué es lo que es, 850 poco. Y llegamos al coronavirus. El MERS está presente todavía, igual que el coronavirus, está vigente. Y el coronavirus, que es el gran miedo que nos junta hoy a hablar de la economía. Así que ya habiéndoles contado un poco la historia, ¿qué es lo que les quiero mostrar con todo esto? ¿Qué tiene diferente el virus del coronavirus al resto de virus y bacterias y enfermedades que nos aquejan? Hay 2 factores que les quiero comentar hoy para que también se lleven algo de epidemiología y de sanidad y que entiendan también un poco y sean un poco más críticos de la información que reciben. Uno es el R0. El R0 te indica en una población sana a cuántas personas infecta una persona que está enferma. ¿Está bien? Entonces, si yo estoy enfermo y contagio a 5 personas, el R0 es 5. ¿Qué pasa? Si el R0 es igual a 1, quiere decir que yo, enfermo, infecto a una sola persona. Entonces es importante llegar al 1, porque una vez que yo estoy en el R01, los infectados dejan de crecer, se mantienen constantes. Entonces, de cierta forma, se puede decir que estás controlando un poco el tema de la pandemia. Y después, obviamente, si el R0 es menor a 1, la vas erradicando de a poco, porque yo contagiado cada vez contagio a menos personas,
entonces termina desapareciendo. Entendamos un poco el coronavirus. ¿Qué pasa en esta variable? Primero vamos a retomar algo que todos conocemos, la gripe común. El R0 que tiene es de 1,3, estimado más o menos. ¿Qué significa esto? Que no desaparece nunca, porque todos los años hay nuevos contagiados, se sigue expandiendo, y lo que va pasando es que ¿por qué nos enfermamos? Una vez que nos agarra la gripe no quedamos inmunizados por siempre. Porque lo que pasa es que la gripe común, al contagiar a tanta gente a lo largo del mundo, muta año a año, y eso hace que mi sistema inmunológico no la reconozca y me vuelvo a contagiar año a año, y así se extiende y así no la podemos erradicar. ¿Qué pasa con el coronavirus, dejando de lado la gripe común? Se estima que es el doble de contagioso, no es exactamente la contagiosidad, pero para hacerlo sencillo y que nos entendamos entre todos, es 2 veces más contagioso que la gripe común. Se estima que va a estar entre 2 y 3, es muy difícil saber mucho de los casos que vamos a ver ahora, cosas que vamos a ver, variables, hasta que no termine la pandemia es muy difícil saberlo, pero se estima que va a estar entre 2 y 3, y las estimaciones van entre 2,5, 2,6 en todos los países que se ha ido midiendo el avance de la pandemia de forma seria. Entonces ya sabemos que el coronavirus es 2 veces más contagioso que la gripe, y eso explica por qué se expande tan rápido. ¿Qué pasa con otras enfermedades que les mencioné recién? El MERS, ¿se acuerdan que está vigente todavía, pero mató muy poca gente, muy pocos fallecidos? El R0 es menor a 1. Eso explica también por qué está en fase de erradicación y no se expandió como el coronavirus. Esto que tenemos, el SARS, ¿se acuerdan a principios de siglo, que casi ninguno de nosotros tiene registro de que eso sucedió, porque fue casi todo en el sudeste asiático? Tiene un R0 de entre 3 y 4. ¿Qué te indica eso? Es mucho más contagioso que el coronavirus. Y ahora vamos a ver por qué, a pesar de eso, la cantidad de fallecidos es menor a 1000 a lo largo de todo el tiempo que estuvo vigente. El ébola, ¿se acuerdan que les dije recién toda la paranoia? ¿Se acuerdan de las noticias, más que todo en el extranjero que veíamos? Tiene un R0 de 2. Es grande, obviamente esto implica que se expande, pero también es cierto que con respecto al coronavirus es un poquito menos contagioso. Y ahora vamos a 2 casos que ya les mencioné antes que iba a retomar, que son la viruela y el sarampión. ¿Por qué los traigo? Para que miren el nivel de contagiosidad que tienen en una población sana. De entre 5 y 6 personas infecta cada enfermo para la viruela, y en el sarampión es de entre 15 y 6. Imagínense la velocidad a la que se expande, muchísimo más rápido que el coronavirus. ¿Y cuál es el gran tema? Esto fue también la explicación de por qué las primeras vacunas fueron a solucionar, de la humanidad fueron a solucionar estas 2 enfermedades, de forma tal de ganar inmunidad, la famosa inmunidad colectiva, el herd immunity, que ya lo vamos a charlar un poco más adelante, qué significa, para erradicar estas enfermedades que gracias a Dios dentro de todo lo hemos hecho. Sin embargo, el avance de algunas campañas antivacunas a lo largo del mundo hizo que no lo podamos hacer del todo, pero bueno, ojalá después de todo lo que estamos viviendo eso se frene un poco. Pero ¿qué pasa? Las enfermedades no solo tenés que verlas en grado de contagiosidad, sino también en cuán peligrosas son. Y una forma de ver cuán peligrosas son es ver cuán letales son. ¿Qué es la letalidad? Y es muy diferente a la mortalidad. La letalidad indica cuántas personas fallecen de las que tienen la afección, mientras que la mortalidad mide cuántas personas fallecen en una población de referencia. Entonces, acá vamos a medir cuántos enfermos con cada una de estas enfermedades fallecen. Empecemos de vuelta por la gripe, una cuestión que tenemos bien asociada. Entre 0,1 y 0,2% es la letalidad que tiene, es muy baja. Muy baja, eso también explica por qué quizás no hay tantos esfuerzos por erradicarla, porque no es tan peligrosa. ¿Qué pasa con el coronavirus? La verdad es que no lo sabemos. Los expertos indican que va a terminar en alrededor del 2%, yo creo que ese es el número que va a terminar, pero lo cierto es que los países que están haciendo muchos testeos tienen una mortalidad menor al 1%. Los países en que vieron sobrepasada su capacidad sanitaria, la mortalidad llegó al 10%. En muchos países está entre el 5 y el 6, Argentina está cerca del 4%, pero lo cierto es que hay que esperar a que termine esto para saber realmente qué pasó, y capaz que nunca lo sabemos si no hacemos los test suficientes, cosa que vamos a retomar más adelante, pero lo más seguro es que la letalidad sea del 2%, o sea, entre 20 y 10 veces más letal que una gripe. Eso explica por qué es mucho más peligroso y por qué hay tanta preocupación con el tema y no es una simple gripe común, más que todo para ciertas partes de la población. ¿Qué pasa con otras enfermedades? Miren el SARS, que ya dijimos que era más contagioso que el coronavirus y es muchísimo más letal. La letalidad del SARS es de cerca del 10%. Entonces acá surge la pregunta,
¿Por qué si es más contagioso y más letal, se murió tan poca gente? Hay dos factores clave. Uno es que el SARS es muy fácil de identificar por los síntomas. Entonces, se aísla muy rápido a la gente que está enferma con ese virus y de esa forma evitas que siga contagiando a otras personas. Pero ¿qué es lo que pasa al mismo tiempo con el coronavirus? En el coronavirus tenemos alrededor de 5 días en los que estamos infectados, parte de esos días infectamos a otras personas, las contagiamos, pero nosotros no tenemos síntomas. Y lo peor de todo es que pasados esos 5 días que seguimos enfermos y empezamos a desarrollar síntomas, el 80% de los enfermos no siente ninguno. Entonces es difícil de detectar a simple vista. Vos no puedes ver a alguien, vos puedes ver a alguien que está normal y puede ser que tenga coronavirus, y por eso es tan difícil de aislar sin hacer pruebas. Además de eso, que explica por qué el SARS se pudo contener y el coronavirus no, hay otro tema importante. El SARS, voy a tratar de ser no muy fuerte el comentario, pero es tan efectivo a la hora de atacar a las personas, fallecen tan rápido y en tan grande cantidad, de que también no le da tiempo al virus de contagiar a otras personas, porque ya al momento que pueda hacerlo, posiblemente las personas ya han fallecido. Y eso es lo que explica lo que pasa, miren el MERS y el ébola. 35% de la letalidad del MERS, 50% del ébola, prácticamente es una sentencia de muerte, más que todo en países subdesarrollados que no tienen la capacidad para hacerle frente. Entonces, eso también explica por qué la cantidad de muerte ha sido mucho menor. No le da tiempo al virus de reproducirse porque las personas que lo tienen fallecen muy rápido y en gran cantidad. ¿Qué pasa con la viruela del sarampión? Muchísimo menos contagiosos. El sarampión es entre el doble y el triple de la gripe común, y en la viruela tiene dos variantes, la menor y la mayor, no los quiero aburrir con esos detalles. Por suerte la menor es la más extendida y tiene un 1% de letalidad. Entonces, ¿para qué les mostré todo esto? Para decirle por qué es peligroso el coronavirus. Es contagioso, pero no está en el extremo que nos permite ganar inmunidad, ni es muy bajo que se erradica. Está presente y se va expandiendo silenciosamente porque no tiene síntomas a la mayoría de la gente, y tiene un nivel de letalidad relativamente alto comparado a enfermedades normales como la gripe común, pero relativamente baja respecto a enfermedades muy graves, lo que hace que se extienda silenciosamente y vaya acumulando una gran cantidad de fallecidos a lo largo del mundo, y en una población sana más que todo, que no se está haciendo mucho para contrarrestarlo. ¿Hasta dónde va a llegar el coronavirus? Hay un detalle que no les comenté en la PPT anterior. El R0 y la letalidad del coronavirus es prácticamente equivalente a la de la gripe española. El R0 es prácticamente igual, 2,5, y la letalidad de la gripe española fue del 2%, que se espera sea la misma del coronavirus. ¿Esto quiere decir que nos tenemos que poner paranoicos y pensar que va a haber 50 millones de muertes? Para nada. Acuérdense que les dije que acá la mayoría hizo oídos sordos, no quiso ver el tema por un tema de que la prioridad era la guerra, entonces se extendió masivamente y fue muy difícil de atacarlo. No se cerraron las economías y no se conocía también tanto de cómo pasaba, no había tantos avances médicos como hay en la actualidad. Pero lo cierto es que marca un poco de que el potencial peligroso que tiene el coronavirus si nos quedamos de brazos cruzados y no hacemos nada. Entonces ahí surge una duda y que nos va a permitir entender qué está haciendo nuestro país y el resto del mundo también. ¿Cómo combatimos la pandemia entonces? ¿Qué hacemos? Hay muchas políticas. Una, que a ustedes les puede parecer gracioso, es no hacer nada. No es para nada gracioso porque es muy peligroso, pero de cierta forma también lo es, porque Argentina hace unos meses, ustedes no sé si recuerdan, las autoridades mismas decían que el coronavirus no va a llegar porque hace calor, estamos en el verano, si nos tomamos un tecito, vamos a estar bárbaros porque el virus se muere. Esas conductas irresponsables que quedaron atrás nos muestran que pasamos de un extremo a otro y vamos a ver que ninguno de los dos es bueno en un ratito muy breve. ¿Qué ventajas tiene no hacer nada? Ninguna. No tienes ventajas. Porque a principio te puede decir, bueno, quizás lo estás haciendo para mantener la economía abierta, pero no es cierto, porque eventualmente si tenés un pico de infectados, se te va a enfermar un montón de gente, la gente no va a poder ir a trabajar porque está enferma, y vas a tener que terminar cerrando de facto la economía hasta que se pase el pico. Entonces, ni siquiera eso ganás. Y lo digo yo siendo un economista. ¿Qué desventajas tenés? Los que les dije antes, al ser el R0 mayor a 1, la cantidad de infectados incrementa exponencialmente. Para los que no saben qué es exponencialmente, quiere decir que la curva no es lineal, sino que se va haciendo curva y salta como hacia el infinito, podemos decir. Obviamente hacia el infinito no puede saltar porque la población es fija, entonces tiene un comportamiento como una S, llamémosle. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el peligro de esto? Que tenés un pico de infectados simultáneos que te hace que sobrepases, sí o sí,
lo que es tu capacidad sanitaria. Y eso es lo que hace que se disparen las tasas de letalidad. Y eso explica un poco qué es lo que pasó en algunos países de Europa, por ejemplo, y a lo largo del mundo. Entonces, claramente lo que nos queda claro, no hacer nada no es una política viable, no es recomendable, no tiene sentido. ¿Qué podemos hacer? El social distancing, tan famoso, nunca en la vida la mayoría de nosotros lo había escuchado, pero ahora todos hablamos del distanciamiento social. ¿Qué ventajas tiene? Es importante porque te ayuda a reducir contagios y picos de infectados de forma destacable. Acá voy a hacer un mini break. Todo esto está respaldado por un modelo de simulación que utilizamos, que es el mismo de los epidemiólogos a lo largo del mundo, el modelo SIR. Nosotros usamos una palabra que se llama SEIR. No les voy a contar el modelo porque no les va a cambiar la vida, pero para que sepan que esto tiene el respaldo numérico atrás y que también lo hemos verificado con epidemiólogos expertos, tanto de aquí como en el resto del mundo, viendo los estudios que se han hecho, para que no crean que esto lo sacamos de la galera, sino que tiene todo un fundamento por atrás, pero que no se los muestro por razones obvias. Entonces dijimos que social distancing es bueno, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque el virus, en principio, sobrevive a distintas superficies. La verdad que esto ahora es una duda. La OMS antes decía que sí, ahora dice que no hay evidencia, pero que tenemos que tener recaudos. La OMS lamentablemente no ha tenido un gran manejo de la pandemia. En finales de enero ya había mucho nivel de contagio y decían que no había contagio de humano a humano. Ahora dicen que no hay contagio por tocar la misma superficie que el enfermo, pero lo que es cierto es que sí, en algunos casos, si vos tocas el mismo objeto, llamemos el mismo celular, o el mismo vaso, la misma puerta que abrió un infectado, existe una chance que me contagie si llevo mi mano a la cara, y de esa forma me puedo llegar a contagiar. Entonces, por más que yo me aleje de las personas, si estoy en contacto, estoy en un problema, porque me puedo contagiar. Y otro gran problema, que quizás eso es lo que nos ayuda a pasar un poco de largo y entender por qué está bueno, pero no es la panacea, es que es muy difícil de controlar de forma directa por las autoridades. Hay algunas cosas que puede controlar la autoridad. Por ejemplo, en Italia, antes de que explote todo, que fue una locura, había determinado Italia la distancia mínima entre distintas mesas en bares. Obviamente eso ya ahora quedó en el pasado porque se fue de mano la situación, pero la realidad es que no puede poner el Estado un policía en cada cuadra viendo que todos tengamos exactamente 1 metro y medio o 2 metros de distancia con el que estamos caminando al lado. Es impracticable. Entonces, es recomendable, hay que concientizar, pero no alcanza de por sí. ¿Y cuál es el problema? Que si una pequeña parte de la población no cumple con esto, es suficiente para que se termine contagiando la mayoría de la población en el largo plazo. Entonces, ¿es bueno, hay que concientizar? Sí, pero no alcanza. Otra política, la higiene. Posiblemente sea la forma más efectiva de evitar que nos contagiemos. ¿Y por qué les digo esto? Esto ya no los voy a aburrir, lo escuchan en los medios todos los días, que hay que lavarse bien las manos, que si te lavas bien las manos y con la periodicidad suficiente el virus se muere, no te puede infectar, pero tiene la misma desventaja que antes. Es muy difícil, todavía más difícil que lo anterior de controlar. ¿Qué va a hacer el Estado? ¿Poner un policía en el baño de cada una de nuestras casas viendo que nos lavemos las manos el tiempo suficiente con la periodicidad de vida? Es imposible. Entonces estas dos políticas son súper deseables. Hay que concientizar, tenemos que entenderlo como parte de la población, pero no solucionan el problema. ¿Qué podemos hacer más específico, más bajado a tierra? Limitar los viajes y la circulación de las personas. ¿Qué ventaja tiene? Evite la propagación cuando sabes dónde están los enfermos. Entonces decís, si acá están enfermos, no se mueven. Bárbaro, muy bien. Pero ¿cuál es el problema? Lo mismo de antes, si una parte de la población no cumple, se te termina contagiando la mayoría de la población. Entonces no alcanza por sí solo. Otro problema, cuando ya tenés contagios locales, la enfermedad no viene por la gente que viaja al exterior, sino que ya internamente te estás contagiando. En Argentina hoy tenemos 4 o 5 veces más contagiados localmente que gente que trajo la enfermedad afuera. ¿Cuál es el problema? ¿De qué te sirve cerrar los aeropuertos? Obviamente que te sirve, pero ¿de qué te sirve cerrarlos ahora cuando ya tenés adentro tu virus? Tenés que a lo sumo controlarlo de otra forma, pero no te cambia significativamente el control de los contagios. Y por último, para vos saber dónde están estos focos de infección, tenés que hacer los tests, que ya vamos a retomar ese tema más adelante. Si no, obviamente puede tener un aporte, pero quizás es más desventajoso que ventajoso porque no tiene mucho impacto. Aislar personas con síntomas. Esto es muy efectivo cuando las enfermedades son sintomáticas, cuando vos sabés que si tenés ciertos síntomas, tenés esa enfermedad, te guardás en tu casa o vas al hospital y listo. ¿Cuál es el problema del coronavirus? Yo lo dije antes. 5 días de incubación,
y el 80% de nosotros, después de estar ese periodo pasado, no sentimos nada. Entonces, puede servir aislar a gente con síntomas, pero tampoco te alcanza. Hasta ahora, ninguna es lo más efectiva y suficientemente posible para frenar la pandemia. Aislar infectados, esta es una interesante cuestión, porque es más efectivo que lo antes. No necesitas tener síntomas, solamente necesitas estar infectado para que te aíslen. Para eso tienes que tener tests que sean confiables, adecuados, masivos. Entiendan masivos por lo siguiente. Hay mucha crítica a los tests, ya lo vamos a ver por qué. Porque dice que es imposible siendo masivos. Yo no estoy diciendo que tenemos que testear a los 45 millones de habitantes de Argentina todos los días para ver cómo viene esto. Hay que ser inteligente. Estadísticamente puedes hacer una muestra muy efectiva que te ayude a saber cómo viene la epidemia, pero bueno, ya vamos a ver ahora que no se está haciendo mucho, al menos en Argentina. Y llegamos al tema de los tests. ¿Por qué son tan buenos? Porque te permiten detectar, aislar y tratar a tiempo a la gente infectada. Y posiblemente, parado en el policymaker, en el hacedor de políticas, sea la mejor alternativa que tiene en términos de costo-beneficio. ¿Cuál es el problema en Argentina? Decimos que son muy caros. Esto para mí no es cierto, más que todo cuando veamos en un ratito el impacto económico, el fuerte impacto que está teniendo en nuestra economía esto, y yo creo que todos preferiríamos cuando veamos eso, gastar esa plata en test, y no en la economía que ahora se está yendo a ningún lado. Estamos siendo fuertemente impactados por eso. Contact tracing, esta fue una política que siguió Corea del Sur, fue muy famosa. Algunas partes de nuestro país la han hecho, de hecho Córdoba de cierta forma lo hizo cuando detectó 3 brotes importantes y lo ayudó a controlar mucho la expansión del virus. Ventajas, ¿qué es lo que es el contact tracing para los que no saben? Si yo estoy enfermo, buscan quiénes estuvieron en contacto conmigo. A esa gente los aíslan y buscan quiénes estuvieron en contacto con ellos. Y así vas asegurándote que si alguien tuvo la posibilidad de estar enfermo, lo guardas de forma tal que el virus se muera. Necesitas test para esto. O sea, por sí solo el contact tracing no te sirve. Necesitas hacer un test que sea útil. ¿Y cuál es el otro problema? Cuando está en la etapa de expansión esta pandemia, ¿cuál es el gran inconveniente que tenés? Tenés cada día 1000 infectados nuevos. En algunos países 10.000. ¿Cómo sabés? ¿Y cómo haces para llegar a tiempo a aislar a las personas que tuvieron en contacto con esas 1000 o 10.000 personas cada día? Es imposible de practicar. Por ende, es bueno cuando recién arranca la pandemia o está relativamente controlada, pero cuando se te está yendo de las manos, no tiene un impacto significativo. Cuarentena parcial. Uno puede llegar a pensar la lógica, bueno, guardo a la gente en su casa, así la gente no toca nada, no se tocan entre sí, no hacen nada, disminuye el contagio. Bueno, la lógica te indica que puede ser cierto, pero en la realidad no necesariamente. ¿Por qué? Los pocos lugares que siguen abiertos, llamémoslo supermercados, porque la gente tiene que seguir comiendo, los supermercados no los podés cerrar. ¿Qué pasa? Ahí van a ir tanto los enfermos como los sanos. Entonces quizás, en lugar de ayudar, estás maximizando la chance de que se contagie la gente porque la estás juntando en un solo lugar. Termina teniendo el efecto contrario. ¿Y cuál es el problema que tiene esto? Incluso si es efectivo, ya vamos más adelante, que no te ahorra muertes, que es lo que se está publicando en muchos lados y lo que todos dicen para defender esto. Es mentira y ya vamos a ver el porqué. ¿Qué te puede llevar a pensar esto? Listo, la gente no sale para nada a la calle. Esto claramente te va a bajar el R0 muchísimo, la tasa de contagio, pero ¿cuál es el problema? Tiene un costo socioeconómico enorme, ahora lo vamos a ver, el impacto que está teniendo en Argentina y en parte del mundo. Es imposible controlar al 100%. Yo esto no lo hago en carácter de crítica, o no lo lean mal, por favor, pero cuando arrancó la cuarentena argentina fue muy estricta. Estábamos todos en nuestras casas y todos teníamos fotos y videos y veíamos lo que estaba pasando en parte del conurbano. Es difícil de controlar socialmente también esto. Entonces es una política que no es viable, es injusta y genera mucha desigualdad, que también lo vamos a ver más adelante, qué impacto está teniendo esto en la población. ¿Y qué es lo que pasa? Si vos no tenés un testeo de cómo viene la cuestión y el resto del mundo no hace lo mismo que vos, apenas levantes la cuarentena, vas a tener el pico contagiado a los mismos. Entonces, no te estás ahorrando muertes, como dice parte de las autoridades acá y en el resto del mundo. Lo que estás haciendo es patear el problema para más adelante, cruzando los dedos que llegue una vacuna ya. La realidad es que algunos dicen que la vacuna puede llegar cerca de finales de año. Yo creo que son muy optimistas, ojalá llegue a finales de año. Pero incluso así no merita tener cerrado medio año en la economía. Y otra cosa que pasa que es muy importante es lo siguiente. Lo más razonable es que la vacuna tarde entre 12 meses y 18 meses, un año y medio. No puedes tener cerrada la economía porque ya vamos a ver
que no es que las empresas pierden plata, todos perdemos y nos hacemos un poco más pobres, que ya lo vamos a analizar en un rato, pero analicemos la situación. En el mundo, recapitulemos, 6 millones de casos, poco menos de 400.000 muertes. Argentina, 15.000 casos, 500 muertes. ¿Qué pasa con los test? Somos uno de los países que menos test hace de países comparables. Acá tenemos países de la región, Brasil, Uruguay, Chile, todos hacen más y mucho más que nosotros. Y los países que han tenido problemas realmente, miren la cantidad de tests que han hecho. O sea, estamos reprobados en esta materia. ¿Y por qué es peligroso el coronavirus? Hoy por hoy Argentina tiene cerca de 8.500 respiradores. En la normalidad tiene el 70% de estos respiradores están en uso porque la gente no solo se enferma de coronavirus. O sea, la gente tiene problemas respiratorios, tiene otras enfermedades cardíacas, pulmonares, tiene accidentes de tránsito que lo pueden llevar a necesitar esto. Entonces, no están todos disponibles para el coronavirus. ¿Y qué es lo que pasa? Alrededor del 5% de los casos, según la OMS, son graves y necesitan respirador mecánico. Entonces, si uno hace los cálculos, Argentina soporta simultáneamente, al mismo tiempo, entre 40 y 50.000 personas infectadas. Quizás un poco más si la cuarentena sigue así y el resto de no se usan tanto los respiradores por otras causas. Pero de todos modos, es un número para tener en cuenta. Hace un mes estábamos muy lejos de esto, pero hoy tenemos alrededor de 10.000 infectados al mismo tiempo de los que testeamos. Imagínense si testeamos bien cuánto más tendríamos, posiblemente muchos más. ¿Estamos controlando la pandemia o no? Ahí viene la pregunta. Vemos dos países muy criticados, Brasil y Chile. Dinámicas diferentes, pero ambos muestran que no pudieron bajar el R0 cuando lo estás midiendo en tiempo real, se llama RT. Cuando lo medís, mira, no llegaron ninguno al 1. De hecho, Chile, cuando estuvo cerca, flexibilizó la cuarentena y volvió a tener un brote. Entonces, claramente Chile y Brasil no fueron exitosos. Pero vamos a dos casos que yo creo que ustedes han escuchado seguro. Estados Unidos y el Reino Unido, que fueron difamados internacionalmente por lo que pasó. Porque les importa supuestamente la economía y no la sanidad. Bueno, esos países que les importa la economía y no la sanidad, miren, pudieron controlar el coronavirus hace ya 3 semanas, casi un mes. Han bajado abajo de 1 y la tienen controlada la situación. Entonces, ¿qué te lleva a pensar eso? Les hago el desafío. Un segundo. ¿Cómo creen que está Argentina, que tuvo en sus inicios, hoy no, pero hasta hace unas semanas incluso, una de las cuarentenas más estrictas del mundo, al menos entre las 10 más estrictas del mundo, y estamos también entre los 10 países con las cuarentenas más largas del mundo? ¿Qué te llevaría a pensar? Al RT le pegamos un palo, estamos más cerca de 0 que el 1. Eso es lo que pasa con Argentina. No llegamos al 1, ni siquiera con la cuarentena más estricta del mundo en su momento, y hoy por hoy estamos peor que todos estos países, supuestamente siendo el ejemplo sanitario para el mundo, y siendo Estados Unidos y el Reino Unido los peores países del mundo en términos sanitarios, que no le importa la población, la población y la salud de la gente. Ponemos en perspectiva estos datos y nos damos cuenta de que esto no estoy diciendo levantemos la cuarentena, no hagamos nada. Ahora voy a llegar a qué voy. ¿Qué es lo que pasa? Si seguimos acá. Veo que Diego tiene una pregunta. No sé si prefieren que respondamos las preguntas ahora o después. Yo mientras tanto sigo. Cualquier cosa me frenan. Entonces surge la pregunta, ¿qué podemos hacer en el estadio actual de la pandemia? ¿Ok? Tenemos una opción que es interesante, hacer una cuarentena estratégica. ¿A qué me refiero con esto? Con lo siguiente. Esperen que vuelva para atrás. ¿Por qué no yo no digo que no hagamos cuarentena, pero ¿por qué no resguardamos a las personas en riesgo, que son los adultos mayores y personas con afecciones respiratorias, etcétera, que son los que realmente tienen riesgo elevado por el coronavirus? Lo que pasa es que las personas jóvenes y sanas, pasa lo siguiente. Menos de 50 años, personas sanas, tienen una tasa de letalidad similar a la de la gripe común. O sea, no es grave. Pero para personas mayores de edad o en riesgo, la letalidad va de 20% para arriba. Es muy peligroso. Entonces, resguardemos a esas personas, pero dejemos que el resto, que son los que están insertos en la economía, produzcan. Limitemos el impacto económico, digamos, en el grado de lo posible. ¿Está bien? ¿Cuál es el problema de esto? La ventaja de esto es que vas a tener un pico de infectados. Sí.
lo vas a tener. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo vas a tener con la gente que no va a necesitar ir al hospital. Entonces no vas a sobrepasar tu capacidad, que es lo más peligroso que tiene la situación del coronavirus. ¿Cuál es la discusión al respecto? No sabemos si vamos a ganar o no inmunidad al coronavirus. Esa es la duda que hay hoy por hoy. Los últimos estudios muestran que sí vamos a ganar inmunidad, al menos por un periodo de tiempo suficiente hasta que llegue una vacuna. Entonces, si tenemos inmunidad, las personas que ya tuvieron el virus, y no estoy hablando de gente que trabaja nomás, estoy pensando también en trabajadores en los hospitales, médicos, que son súper esenciales y que están realmente llevando adelante la batalla contra el coronavirus. Podemos volverlos a tener ahí porque sabemos que no van a contagiar gente, sino que están inmunizados y nos van a ayudar a pelear esta guerra contra un enemigo que es bastante invisible. ¿Y qué podemos hacer dado que el enemigo es invisible? Lo visualicemos. Hagamos test masivos y aleatorios que, de vuelta, no significa para nada testear todos los días a toda la población argentina. Significa ser inteligentes. Cualquier persona que sepa de estadística, yo no los voy a aburrir con esto, pero sabe que es muy baja la cantidad que tenés que hacer por día de test, que te puede ayudar a que esto mejore. ¿Qué otra cuestión tenés que hacer? Seguir concientizando sobre la higiene y el distanciamiento. Porque de vuelta, no son suficientes, pero son necesarios para frenar fuertemente la expansión del virus. Y por último, si estás ganando tiempo con lo que estás haciendo ahora, invertir en el sistema sanitario, que es el gran limitante y el peligro que tiene el coronavirus por detrás. Hacelo. Argentina técnicamente compró 2.500 respiradores. ¿Cuán cierto es? No lo sé. Pero yo lo que sí es cierto es que conociendo este gobierno, si yo hubiera comprado 2.500 respiradores y yo soy el gobierno, los estaría mostrando por todos lados con bombos y platillos y no lo están haciendo. Y están siendo bastante oscuros con esos datos. Entonces, ¿estamos ganando tiempo o en realidad lo estuvimos perdiendo? Y ahí viene el tema de entender un poco por qué la idea es ser más inteligentes en qué restricciones ponemos. Déjenme que vuelvo a compartir la pantalla porque se me trabó el PowerPoint. Ahora sí. Miren el impacto económico a lo largo del mundo. Estados Unidos se espera que caiga un 6% este año. Esto cambia prácticamente día a día, depende de qué pasa, cómo avance, pero con las condiciones actuales se espera una caída del 6%. ¿Qué implica esto? Un impacto fuertísimo para una de las economías más grandes del mundo. En el pico tuvo el 30% de la economía paralizada. Acuérdense este número, casi uno cada 3 empresas, empleados, etcétera, están parados en Estados Unidos. En el pico, Estados Unidos perdió más de 25 millones de empleos en realidad, pero continuamente, o sea, gente que quedó desempleada al mismo tiempo fue 25 millones hace 2 semanas. La semana pasada bajó 21 millones, lo que puede implicar que existen atisbos de que Estados Unidos puede empezar a recuperarse de a poco. Ya vamos a charlar más adelante porque hay mejores expectativas para Estados Unidos que, por ejemplo, para Argentina. En Europa se espera un impacto más fuerte porque la pandemia fue más fuerte y porque va a tener una gran caída del turismo que es importante en Europa. La caída del empleo no se sabe porque Estados Unidos lo mide semana a semana, Europa y casi todos los países del mundo no lo hacen así. Se estima que 24 millones de empleos en el pico. Vamos a China. China se espera que crezca un 1% el PBI. Los comparás con esto y decís, está como quiere China, espectacular. Pero la realidad es que China viene con casi 15 años de crecimiento al 6-7%. Imagínense lo que es eso. Pasar al 1% es prácticamente un estancamiento fuerte para China. ¿Qué va a pasar con el empleo en China? Imposible saberlo. Lo cierto es que hoy está mucho mejor porque ya pasó lo peor del coronavirus. Pero se estima que en el pico puede haber perdido alrededor de más de 100 millones de empleos. Algunos se atreven a decir hasta 200. Dadas las características del régimen autoritario chino, creo que nunca lo vamos a saber, lamentablemente. Pero tuvo un impacto muy fuerte. Más de datos a primera vista te dejan ver. Bueno, llegamos a Argentina, que era un poco el objetivo de la charla de hoy. ¿Qué pasa en Argentina? En promedio, durante la cuarentena, tuviste el 50% de la economía parada. ¿Qué significa esto? Arrancamos con una paralización mucho más grande. De hecho, arrancamos cerca del 80%, bajó rápido del 70%, 60%, se estabilizó con un 50% de la economía parada, y con la
flexibilizaciones de este mes, de mayo, estamos cerca de 1/3 parado. Aún en nuestra visión, en nuestra versión flexible, estamos más paralizados que el máximo que tuvo Estados Unidos. ¿Qué te lleva a esto? Que el impacto en empleo fue enorme. 2 de cada 3 empleados fueron afectados por esto. ¿Y por qué el número es tan alto en Argentina? Por la informalidad. Tenemos una informalidad muy alta, entonces igual la gente no la deja salir, mucha gente si no sale no trabaja, no le entra plata, no puede tener ingresos. Entonces el impacto es muy fuerte. Y ya vamos a ver qué se hizo para paliar y si alcanza o no. Obviamente, porque está cerrada la economía, alrededor del 40% de nuestra canasta de consumo la tenemos restringida. Yo no podía hace un mes comprarme un auto, por ejemplo. ¿Cuál es el problema de esto? Vamos a tener la mayor caída del PBI desde la crisis del 2001. 7% se espera que caiga el PBI y posiblemente sea más. ¿Por qué? Dado este número que les acabo de mostrar, que si bien ahora es más bajo, ya vamos entre 8 y 10 semanas de cuarentena, ya realmente perdí la cuenta, pero lo que es cierto es lo siguiente: por cada semana que vos estás en cuarentena, como tuviste el 50% de la economía cerrada, perdías un 1% del PBI. Ahora este número es más bajo, pero sigue siendo un número extremadamente alto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Posiblemente, si seguimos de la forma que venimos, y posiblemente sea eso porque no estamos tan bien en la parte sanitaria como les mostré, en la parte epidemiológica, la caída del PBI, algunos dicen que puede llegar a superar la caída del 2001 y sea una de las más grandes de nuestra historia, por lejos, lamentablemente. ¿Y cuál es el problema de eso? Esto no significa que solamente las empresas, ustedes empresarios que están acá, pierden plata. Para nada. Ustedes también dan empleo. Muchos de nosotros somos empleados. Se estima que la Organización Internacional del Trabajo estima que por cada punto del PBI que cae en Argentina, se destruyen 90.000 empleos. El escenario de base es que perdamos más de 600.000 empleos y que el desempleo trepe al 15%. Hace unas semanas conozco mucha gente en las redes que se reía de Estados Unidos porque tenían un desempleo que había llegado cerca a este nivel. Pero lo cierto es que ahora Estados Unidos ya está creando empleo. Lo cierto es que Estados Unidos se va a recuperar rápido. Nosotros no lo vamos a poder hacer por una de las cuestiones que nos diferencia. Estados Unidos tiene una economía desregulada en el mercado laboral que te facilita despedir gente, pero también te facilita contratarla. Aquí en Argentina, una vez que vos despedís, yo creo que todos los empresarios que estén aquí lo van a entender, quedas traumado, decís, no voy a contratar un empleado nuevamente con el costo enorme que me significa sacarlo cuando tenga una situación extraordinaria como esta. No me dejan ni siquiera despedir en esta situación. Está prohibido. Entonces, ¿cuál es el punto? Eso marca por qué las recuperaciones van a ser muy diferentes a lo largo del mundo. Ya lo vamos a llegar a tocar en un ratito. ¿Qué pasa en Argentina? Y una característica de esta crisis que es muy diferente a otras. Está afectando de forma muy diferente a todo el país. Por lo general las recesiones no pegan a todos por igual. Esta es muy diferente. Veamos el tema geográfico. En promedio, acuérdense, durante la cuarentena, las provincias menos impactadas, menos del 45% paralizado de su economía, fueron las que tuvieron más excepciones. Supuestamente porque la circulación del virus es baja. Yo lo puse en signo de pregunta. ¿Cómo sabemos eso si estamos o no haciendo los test suficientes? Dejo la pregunta colgada, cualquier cosa la respondemos al final. ¿Cuál fue la zona de más impacto? El norte argentino, que ahora está más exceptuado, pero la zona más golpeada fue Cava. Fuertísimo el impacto, Cava y el Gran Buenos Aires. Al día de hoy siguen con el 60% de la economía paralizada prácticamente. Enorme. Región Centro fue la otra más impactada. Pero incluso dentro de las provincias, yo les voy a dar el ejemplo de Córdoba para que lo entiendan. En Córdoba, hace 2 meses estamos todos igual, pero hace 2 semanas el interior de Córdoba estaba paralizado 33%, pero la ciudad de Córdoba estaba exactamente igual que Cava, la región más restringida del país. Ahora por suerte se ha liberalizado un poco, la economía ha mejorado un poquito, pero está muy lejos de volver a la normalidad. ¿Y qué es lo que pasa? Esto no solo se ve en términos geográficos. En términos sectoriales, el impacto, yo no les voy a decir esto a ustedes, lo saben, fue tremendamente heterogéneo. Es difícil decir esto porque hubo cambios dentro de sectores, entre sectores y a través del tiempo y las distintas fases de la cuarentena que pasamos. Entonces, es difícil hacer una generalización, pero para resumirles, el sector primario fue de los menos afectados. Esto no quiere decir que el sector primario esté dando manteca al techo.
más que todo, ustedes lo saben, le estoy dando una charla a ustedes. La industria cerca del promedio. Pero ¿qué pasa? Dentro de la industria tenés situaciones muy dispares. Hay industrias que tienen todavía prohibido producir en partes del país, y otras industrias que estuvieron produciendo como siempre, industria alimenticia, que no vieron tan afectada su actividad porque la gente sigue comiendo, tenés que producir alimentos, ¿me explico? Muy heterogéneo dentro de los propios sectores, pero claramente el sector más afectado fue el terciario. Fuerte, muy fuerte. El comercio ahora se está liberalizando de a poco, pero fue uno de los más golpeados y es uno de los sectores más grandes de nuestro país. Y hay sectores que todavía siguen cerrados y no sabemos cuánto tiempo va a cerrar. Restaurantes que no pueden hacer delivery, hoteles, toda la cadena del turismo, servicios sociales de entretenimiento, llámese el deporte, el espectáculo, servicio doméstico, tremendo el impacto que están sintiendo, todavía siguen parados, y eso es una particularidad de esta crisis, muy diferente. ¿Y por qué es diferente? Por la cuarentena, que es algo que ya vamos a ver más adelante. La crisis, por más que las autoridades de acá o de otra parte del mundo digan que no es por la cuarentena, ya vamos a ver que no es así, y ahora les voy a explicar el porqué. ¿Qué podemos esperar a futuro? Y yo voy cerrando la charla y abrimos a las preguntas súpermente interesantes que seguramente tienen ustedes. Un shock temporario, que sería, bueno, caigo y me levanto prácticamente al mismo nivel que venía teniendo antes. O un shock permanente, me voy a recuperar pero muy poco y voy a estar muy lejos de recuperar la actividad que tenía antes. Si vieron bien la animación que puse ahí, depende del paquetito que vos hagas de medidas. ¿Qué es lo que está pasando? Les voy a explicar un poco esto bajo rápido, economía básica, así les explico qué está pasando y ustedes entienden por qué ustedes, los empresarios, deberían ser a los que estén cuidando y no hacer otra cosa. Lo siguiente. Lo que pasa hoy por hoy en la economía es un shock de oferta. ¿Por qué decimos eso? Hay dos partes en la economía. Demanda, oferta. Demanda consume, oferta produce. El coronavirus no le está pegando primero a la demanda, porque no está matando al 50% de la población del mundo que te hace que la gente deje de consumir. Está afectando muy poco. Está pegándole a las empresas, y no porque el coronavirus mate empresas, es porque las decisiones del gobierno de cerrar la economía evitan que vos produzcas. Entonces, ¿qué pasa? La oferta se achica, muy golpeada, ¿y qué es lo que pasa? Voy a decir, listo, bueno, lo pagarán los empresarios, como suele ser a veces la visión muy simplista siempre de Argentina, y que casi siempre cuando es muy simple no suele ser cierto. ¿Cuál es el problema? Cuando las empresas cierran, despiden gente, y el shock de oferta se te transforma en un shock de demanda acá. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Entrar y romper el traspaso y evitar que se te transforme esto en un shock de demanda, sosteniendo las empresas, y si no las dejas producir, ayudarle a pagar los salarios, disminuirle los impuestos, evita que les pegue esto. El paquete de medidas es clave. Veamos la última slide del día y los dejo tranquilos. ¿Cómo vienen las medidas de Argentina frente al resto del mundo? Según el gobierno, el paquete de medidas es del 4%, para nuestros cálculos es menor del 4% hoy, pero posiblemente llegue a este número, e incluso si sigue esto así, posiblemente sea mayor. Pero lo cierto es que, comparado a nuestros vecinos de Chile y Brasil, y comparado a los países más criticados del mundo, Estados Unidos y Gran Bretaña, estamos lejísimos. Ni siquiera en la fiscal y financiera junta, ni por separado llegamos a lo que han hecho ellos. ¿Por qué? Porque no tenés cómo financiar este gasto. Porque no arreglaste la deuda a tiempo. No la arreglaste, ¿qué está haciendo el resto del mundo? Se financia tomando deuda la mayoría de este gasto extraordinario. Nosotros no podemos porque estamos peleados con los acreedores por cosas que no tienen sentido, más políticas que económicas. Tiraste por la borda el esfuerzo fiscal que venimos haciendo hace 4 años todos juntos. No tenés espacio para hacer gastos, no tenés ahorros. ¿Qué opción te queda? La maquinita, que ya si quieren después podemos charlar de eso. Imprimir billetes es muy peligroso para la inflación, todos lo sabemos, vivimos en Argentina, no hace falta que se los cuente, pero ese es el problema de por qué Argentina no puede hacer un paquete más grande, porque si lo hace, se distorsiona todo. Pero lo que más me preocupa a mí es que ni siquiera el paquete está focalizado. El 35% de este paquete fue efectivamente a empresas y trabajadores independientes que se vieron afectados. Sin embargo, no alcanza a cubrir a la mayoría de las empresas y trabajadores independientes y autónomos que están viéndose afectados por esto. Ni siquiera así alcanza. ¿Y qué es lo que pasa? Al mismo tiempo, aumentaron planes sociales y dieron... bueno, ahora lo retrotrajeron porque lamentablemente los jubilados le están metiendo la mano en el bolsillo, pero aumentaron el gasto social.
no lean esto como no hay que hacer gasto social. Pero ¿qué les conté yo? Vos tenés que evitar que el shock de oferta se transforme en de demanda. En la demanda, ¿la gente que recibe planes sociales o jubilaciones vieron afectar su ingreso? No. El Estado le sigue pagando. Los que ven afectados son los trabajadores independientes y los trabajadores en dependencia. ¿Está bien? Además de eso, diste créditos para fomentar la construcción, que si bien hoy está liberalizada, lo hiciste al comienzo a este plan de activación de la construcción, cuando fue uno de los primeros sectores que cerraste. No tiene sentido esa política. Y por último, casi la mitad del paquete son facilidades para créditos. Que en un país como Argentina, lamentablemente, si después hacen la especialización de finanzas con la Universidad Católica y el ICDA, van a ver lo siguiente: es muy chico nuestro sistema financiero por la extremada cantidad de regulaciones que tenemos y que esta semana le metieron muchas más y posiblemente, lamentablemente, siga. Entonces, ¿qué pasa? No se transmiten esos créditos a la economía. Entonces, ¿cuál es el problema? Argentina no está haciendo suficiente para evitar que el shock de oferta se transforme en un shock de demanda. Eso lo saben ustedes porque están parados en la oferta. Y los que estamos parados en la demanda lo estamos empezando a sentir. Suspensiones de facto, disminución de salario, etc. Entonces, lamentablemente Argentina posiblemente la salida de esto sea muy traumática y difícil, mientras que otros países que hacen las cosas mejor y bien pueden salir un poco más rápido. No los quiero detener mucho más con esto. Espero que les haya gustado y les haya servido. Y bueno, quedo atento a las preguntas que tengan si tienen alguna. Gracias, Fabio. Abrimos ahora para todos los espectadores la posibilidad de hacer las preguntas pertinentes al tema que estuviste desarrollando muy completo, comenzando desde lo sanitario y terminando desde lo económico. Mientras esperamos, un comentario. Leandro dice, este gobierno tiene 6 meses en funciones y la pandemia comenzó a los 4 meses. ¿Qué margen tenía para arreglar la deuda tomada en el gobierno anterior, la más grande de la historia, en tan poco tiempo? Perfecto. Mira, la respuesta de Leandro es que yo creo que hubo un problema. Primero, coincido un poco con lo que decís vos, Leandro, en que el tiempo era muy corto. Pero el mismo gobierno se puso la soga al cuello innecesariamente. Siempre se habló hace un tiempo de seguir el ejemplo de Uruguay, hacer la reestructuración de la deuda a la uruguaya. Eso es lo que se decía en su momento. Uruguay le tomó un poco menos de un año para reestructurar la deuda. Nosotros asumimos y planeábamos que cuando arrancó la cuarentena, ya el gobierno, con el plan de Guzmán, decía que íbamos a tener la propuesta lista y iba a estar reestructurada. Entonces, la soga al cuello no la puso la cuarentena, no la puso la pandemia, se la puso el gobierno solo, con un plan de que por sí era muy difícil de cumplir. Y lo peor de todo es que perdieron mucho tiempo en el verano. Esto no estoy diciendo que se fueron de vacaciones ni nada, no sé qué hizo Guzmán en ese momento, pero no avanzó con tiempo y largó una primera propuesta que, si seguís negociando, es buena, pero si es la propuesta última, que yo creo que no la va a hacer porque no les conviene, es una propuesta mala. Entonces, jugar ese juego de yo soy más malo que vos, yo soy más vivo que vos, la clásica de los argentinos, que todos tenemos un poco de eso, es peligroso, lo estás viendo ahora. Si hubieras tenido arreglada la deuda, o por si al menos tenías la posibilidad de tomar deuda interna en pesos en Argentina, no hubieras estado roto eso. Por más de los errores del gobierno anterior y del peso más o menos que puede haber tenido eso, si lo hubieras manejado de otra forma, podría haber hecho algo, por ejemplo, que hizo Ecuador. Ecuador, no tan mal como nosotros, pero similar a nosotros, pidió cesación de pagos por un tiempo, no entró en default y va a reestructurar la deuda, si es que la reestructura, no me acuerdo bien los detalles específicos, en octubre, noviembre. Mientras que vos te pusieras sobre el cuello, te hiciste malo y ahora los acreedores no te van a dar cuerda, como le dieron en Ecuador, de decir, tenés razón, el coronavirus es gravísimo, te espero septiembre porque no tenés garantía de que este gobierno cuando pase la cuarentena va a tener ganas de negociar con vos y te lo va a pagar. Entonces yo creo que no es solo culpa del gobierno anterior, no es solo culpa de la cuarentena, gran parte fue una crónica de una muerte anunciada o de una mala renegociación de deuda anunciada por parte del mismo gobierno apenas dio los planes de negociación. ¿Cuánto puede influir, Fabio, el tema de que tanto el FMI, distintos organismos internacionales, distintos especialistas y grupos económicos en el mundo están avalando la propuesta de Argentina para la refinanciación de la deuda? Mira, claramente lo que está buscando el gobierno mediante esa forma es ganar respaldo político para decir,
me están apoyando todos estos, me apoyan todos los gobernadores, me apoya todo el país. Eso es un poco lo que está ganando el gobierno. Pero esta pelea lamentablemente no es política, es económica, y ni siquiera es económica, es financiera, es del bolsillo. No no es la reestructuración de post-crisis 2001, que tenías, los acreedores tuyos eran parte jubilados de acá, jubilados de Italia, que no tenían ni idea y te iban a aceptar la propuesta. Ahora tenés grandes fondos de inversión en los que la plata que tienen en Argentina es una partecita ínfima de sus fondos y tienen la espalda suficiente para decir, si yo tengo que ir a juicio, voy a ir y tengo muy buenas chances de ganarte. ¿Y cuál es el problema? Ya pasamos, en Argentina estuvimos en default casi 10 años, y de hecho tuvimos 2 defaults en el medio, con el gobierno no anterior, sino el previo, que es el mismo que está ahora, el mismo color político. En esos momentos no tenés acceso a los créditos, y no puedes financiarte cuando pasan estos cisnes negros que no los esperas. Y lo peor de todo, esto no es en sentido de crítica, pero critican mucho el gobierno anterior porque tomaba deuda al 7% anual. Hace 10 años, como estábamos en default, tomamos deuda en dólares al 11, 12, 13% anual con Venezuela. Entonces, veamos un poco el gran panorama. Caer en un default duro puede ser muy costoso para Argentina. Ya lo vimos en el 2001, es una situación peligrosa. Yo creo que los acreedores saben eso, y los acreedores, si Guzmán se porta mal o se hace el malo, los acreedores tienen cómo hacerse el malo. Entonces lo más seguro es que van a haber un acuerdo intermedio, porque económicamente no les conviene y lo saben, y de hecho el recorte que están haciendo es muy grande, y ya de por sí Argentina no tiene un problema tanto de sustentabilidad de la deuda, sino de liquidez. El ratio de deuda de Argentina no es muy grande. En Estados Unidos el ratio de deuda en esta crisis se estima que va a subir un 20% al 120% aproximadamente. El nuestro post-reestructuración va a quedar cerca del 60%, en el cual gran parte está en el sector público. Entonces, hay muchas cosas cruzadas ahí. Es prácticamente un juego en el que hay algo de póker, sí, pero Argentina está jugando el truco con un 4 de copas. Dos preguntas más yendo a lo cotidiano. ¿Qué salida a corto plazo puede llegar a tener el comercio y cuál pronóstico ves para esa salida de la crisis a nivel nacional? Bien, lo que pasa con el comercio, como les dije, en principio fue el sector más afectado, fuerte. Pero lo que es cierto es que, dada la fase de la cuarentena que estamos hoy, es el próximo sector a abrirse. Sin duda que la flexibilización no va a ser brusca, va a haber cierto nivel de retraso en la recuperación, va a ser muy dura la recuperación, pero lo cierto es que yo también creo que también es una oportunidad para que buena parte de los comercios competitivos, yo conozco un montón de empresas acá en Córdoba, incluso que no es tan grande como uno cree, el delivery, el envío por internet, la página de internet, digo Mercado Libre por decir Mercado Libre, pero podría decir otra cosa, mismas tiendas de las empresas, le han buscado una salida para mantener un flujo de negocios estable. Yo creo que nos va a forzar a todos a estar más preparados esta crisis del coronavirus. Obviamente no es la mejor forma, pero a veces hace falta un reset, arrancar de cero y decir, bien, estaba haciendo esto mal, lo puedo hacer mejor. Yo creo que el que sigue en línea es el comercio, pero ¿cuál es el problema? No sé cuántos van a sobrevivir. Las pymes van a estar muy afectadas. En Estados Unidos estoy hablando, uno de los países con más espalda financiera del mundo, se estima que los pequeños comercios y pequeñas empresas pueden aguantar una situación como esta sin negocios alrededor de, después de los 2 meses, solamente el 20% tiene plata para seguir subsistiendo. Obviamente, podés pedir préstamos en el medio, podés vender tus bienes, pero imaginen la descapitalización y la pérdida de empresas que puede llegar a tener. Creo que ese es el gran miedo que incluso el mismo gobierno tiene en el medio. El gobierno no lo dice, pero para mí sabe que no controló la pandemia, sabe que se le va a disparar, pero también para mí sabe en el fondo, aunque no lo va a admitir nunca, que puso la cuarentena muy temprano, que nosotros como Argentina, la mayoría estamos cansados de la cuarentena, que no vamos a hacer caso omiso, vamos a abrir lo mismo el comercio. Esto no es en contra ni a favor de Córdoba. Pero en Córdoba, ¿qué pasó? Las 2 veces que los comerciantes amenazaron, este día abro, casualmente el gobierno dijo, justo ese día vamos a abrir los comercios. Se adelantaron. Hay mucho de política acá. Yo creo que la discusión no es sanidad versus economía, sino que la discusión siempre fue la política. Y el momento que la gente se canse, esto va a seguir adelante, pero lamentablemente muchas personas van a haber quedado en el camino, que es lo más peligroso en nuestro país.
¿Qué opinás de la inflación que puede llegar a venir y qué pasará con los productores agropecuarios con el valor del dólar? Perfecto. Dos muy buenas preguntas. ¿Qué va a pasar con la inflación? Muchos de mis compañeros, yo soy de la línea más monetarista, se puede decir, en que cree que emisión es inflación, sin duda. En el largo plazo siempre se cumple, vos te pones a ver los números, coinciden 100%. Lo que pasa en la actualidad es que la inflación va a estar controlada todo lo que dure este aislamiento obligatorio que tenemos, porque no podemos gastar la plata que tenemos. Como les dije, 40% de lo que podemos consumir no podemos porque están cerrados los negocios. Entonces, ¿qué pasa? Los pesos los tenemos como de cierta forma guardados. Y por eso también es que se disparó primero el dólar antes que el precio de otros bienes. ¿Cuál es el inconveniente? En el corto plazo yo creo que vamos a andar bien. Pero ¿qué es lo que pasa? A medida que se recupere la economía y se empiece a levantar y volver a producir, las empresas que sobrevivan, apenas se levante la flexibilización, vuelven a producir, no digo al 100%, pero van a volver, comparado a estar al cero, fuerte. ¿Cuál es el problema? Va a empezar a circular esa plata. Y esa circulación de plata, que nosotros llamamos la velocidad del dinero, los economistas, cuando empieza a subir, va a haber una fuerte presión inflacionaria si no empiezan a retirar los pesos excedentes que hay. ¿Y cuál es el problema? Hoy, el gobierno, como les dije, tiene déficit por una cuestión obvia del propio coronavirus. Lo está financiando con dinero. Hasta ahora todo bien, pero va a tener que seguir financiándolo, y si no la saca esa plata, va a estar en un problema. E incluso sacándola, ¿qué va a llegar a generar? Algo similar que pasó en el gobierno anterior. Una bola de su momento del EVAC, hoy puede ser del ELIC, le pueden llamar como quieran, pero va a juntar deuda en el Banco Central que eventualmente va a tener que sanear, y en el largo plazo puede ser complicado, pero de todos modos hoy yo no espero hiperinflación. Yo no soy de esos economistas que por vender titulares o ser amarillista dicen se viene la hiper en 2 meses. Yo creo que si no hacen las cosas bien, vamos a estar en problemas. Pero hasta ahora son conscientes de lo que está pasando y que tienen margen para tirar un poco la soga. Cuando vean que tirar la soga se les va a hacer complicado, o la van a relajar o van a empezar a poner parches, que es lo que están haciendo. Esta semana pusieron 3 parches, todos en el mercado cambiario, que como les dije, es donde está explotando la presión de los pesos extra que tenemos en la economía. Está explotando la parte del dólar, que es un poco la otra pregunta que me hiciste recién, Emanuel, de los asistentes. El dólar es claramente la única variable financiera que no está controlada de todo, e incluso controlada la puedes ver en el mercado paralelo, porque está controlado. Vos no podés comprar los dólares que quieras en el mercado oficial. Te ponen un impuesto del 30%, y si sos una persona te dicen que no puedes comprar más de $200 al mes. Entonces, ¿qué pasa? Nos vamos todos al dólar paralelo, ya sea el bursátil, que se conoce como dólar MEP, o dólar contado con liqui en la jerga normal, o nos vamos al blue, que es el quizás más conocido y que más recuerdos tenemos de la previa situación de cepo que tuvimos en el gobierno no anterior, sino del previo. ¿Qué es lo que pasa? Claramente, lo que vimos ya en abril se ve. El comercio de Argentina con el resto del mundo cayó fuertísimo en abril. Tenemos superávit, sí, porque las importaciones cayeron más que las exportaciones, pero cayeron ambos. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué caen ambos? No solo por la pandemia, no solo por la pandemia y no solo por la cuarentena, por la cantidad de regulaciones, la maraña de regulaciones que tenés y los múltiples tipos de cambios. Si ustedes son exportadores de soja, les pagan por dólar entre 40 y 50. Un importador, que quizás los que pueden, ¿no? Ahora no pueden técnicamente acceder al mercado de cambio sin autorización previa. Puede importar a 60, pero la mayoría de nosotros, si queremos tener dólares, las personas, tenemos que pagarlo cerca de 120 en el mercado paralelo. Esa distorsión lleva a que no solamente que perjudiques a unos y a otros, sino que al perjudicar a ambos lo que vamos a hacer es aislarlos un poco más del mundo, que justamente es un peligro porque nos deja más aislados, perdemos productividad, perdemos competitividad, que es mucho lo que estudiamos en el ICDAG, en el grupo de investigación, y en el largo plazo lamentablemente es muy difícil salir de esa maraña de regulaciones y de distorsión de la economía. La última pregunta, que tiene un desarrollo, y es un poco la continuidad de lo que venís diciendo. Leandro nos dice, Argentina y muchos otros países en el mundo están emitiendo y expandiendo el gasto, justamente para hacer frente a la pandemia. Esto va a llevar a una pérdida del valor de varias monedas. ¿Qué tan probable ves una guerra cambiar entre países latinoamericanos, principalmente con la herramienta de devaluación para mantener la competitividad? ¿Y qué herramienta tendrá el gobierno para absorber a futuro los pesos que se están emitiendo?
Excelente. Voy a guardar la parte de competitividad para el cierre de la charla, así cerramos con algo justamente lo que investigamos en el equipo de competitividad y que es un poco la evangelización que queremos llevar, un poco de entender que la competitividad no es solo cambiar, pero vamos a poco. Sí, todos los países del mundo están expandiendo monetariamente, algunos más, otros menos. Lo cierto es que todos lo están haciendo. ¿Cuál es el gran problema? En muchos países del mundo la gente confía en su banco central. En Argentina sabemos que incluso la gente misma que está a favor del gobierno actual no confía en el peso. Eso lo sabemos todos. No hace falta que lo diga. Y no hace falta que haga la chicana, porque es la realidad. Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando vuelva esto a la normalidad y empiece a subir la velocidad de circulación del dinero, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo absorbes el dinero? Esto puede ser muy técnico, así que lo voy a pasar un poco rápido. Leandro, creo que fue el de la pregunta, de cosas después me preguntas en privado. Lo absorbes como hizo el gobierno anterior, con LEVAC en su principio, con la LELIC después, y ahora el gobierno actual lo está haciendo con algo que es peor todavía, que se llama pases. Las LEVAC duraron un mes, las LELIC duraron 7 días, los pases la mayoría duran un día. Entonces, ¿cuál es el problema? Tenés una bomba que cada vez se te hace más de corto plazo y va a ser muy grande. Yo creo que, obviamente, es el mal menor. Si no absorbes esos pesos, vas a estar complicado. Pero la realidad es que la única forma de definitivamente eliminar esos pesos excedentes es que la economía crezca, cosa que difícilmente pase a una tasa que te permita absorber esos pesos, o que el Estado recompre esa deuda, porque a la larga, ¿qué pasa? Yo soy el gobierno, no tengo plata y le pido al Banco Central. El Banco Central la emite por mí. El Banco Central, si es bueno y tiene clara y no quiere inflación, ¿qué va a hacer? Todos los pesos que me mandó a mí, me los va a absorber y va a generarse como una bolsa de dinero que es una deuda para el Banco Central. Lo ideal sería que el FMI le pidió al gobierno anterior que lo haga, que el Estado recompre esa deuda, porque esa deuda se originó por déficit del Estado. La realidad es que este gobierno, en los periodos anteriores que lo hizo, nunca lo hizo. Y para hacerlo necesitamos superávit, que con suerte lo vamos a tener en 2-3 años. Así que va a ser peligroso, pero si lo manejan bien y dan confianza y hay un plan económico, yo creo que no va a explotar todo por los aires, pero tenemos que tener un plan. Y cierro con la de la competitividad. Primero, guerra cambiaria de monedas entre latinoamericanos, no lo veo porque creo que van a tener muchas preocupaciones adentro. La crisis del coronavirus va a dejar una crisis social fuerte. En Argentina ya lo sabemos, la pobreza seguramente va a subir cerca del 50%, prácticamente va a tener el mismo impacto que tuvo la crisis del 2001, y va a ser jodido, y en otros países también, sea cual sea el color político de turno. Creo que el que mejor lo va a pasar es Uruguay, que como dije, no cerró la economía y le está yendo bien. Quizás suerte, quizás no lo sabemos, pero esa es la realidad. Pero algo que yo quiero que se lleven de hoy, y creo que es un poco el objetivo también de estas charlas, la competitividad no es solo el tipo de cambio. Yo puedo subir el tipo de cambio a 5.000 pesos si quiero. Yo mismo voy a querer exportar cosas a pesar de que no produzco nada en mi casa. Pero ¿cuál es el problema? Si yo no tengo la infraestructura para exportar mis productos, si yo tengo regulaciones que me traban las exportaciones o me traban las importaciones de productos que necesito, si tengo controles de precios, si tengo múltiples tipos de cambios, si tengo distorsiones, si no tengo instituciones, por más que tenga el tipo de cambio a 10.000 pesos, 50.000 pesos, no voy a poder sacar el producto de acá, no voy a poder integrarme con el resto del mundo porque cada vez me cierro más. Entonces, la competitividad viene más allá que el tipo de cambio. Posiblemente el principal problema de la competitividad argentina venga del Estado. Tenemos que hacer algo, una reforma fiscal que sirva y que haga sostenible el Estado para poder pensar en el futuro. Mucho mejoramos en los últimos 2 años, tuvimos una mejora fuerte. Lamentablemente con esto vamos a empeorar mucho en temas competitivos, pero me gustaría que se den ese mensaje de que no todo es tipo de cambio, por más de que claramente entiendo que les impacta fuertísimo, particularmente a los exportadores agrícolas que se ven discriminados, y Pazzi siempre le meten la mano en el bolsillo con estas cosas, pero no solamente es eso, peleemos no solo por un tipo de cambio alto, peleemos por infraestructura, por instituciones, y por otra cosa que a veces parece no tan importante, pero lo es, certidumbre, estabilidad, certeza, que nos puede ayudar mucho más a veces que un tipo de cambio artificialmente elevado que no nos permite exportar las cosas al exterior e integrarnos al resto del mundo y ser más productivos. Ahora sí, una más que me había quedado arriba en el chat y quiero ser justo con Sergio, que se tomó el trabajo de hacer la pregunta. Sí, perfecto. Y dice, si la proyección de la curva de R0 en Argentina, ¿tienen alguna proyección hasta dónde podría llegar? Bien, mira, sí, Sergio, te respondo esto. Yo todos los temas que presenté, por más que soy economista, estudié el tema de la epidemiología, consultamos epidemiólogos, entonces
me sentía cómodo respondiendo las cosas que di y exponiéndolas. Hacer proyecciones de R0 me sentiría muy irresponsable haciéndolo, sería hacer futurología, e incluso los mismos epidemiólogos no se animan a hacerlo, porque además, no tanto porque es difícil, además de que es difícil de estimar, porque tenemos otro gran problema. Depende de la fase de la cuarentena que estemos. Si seguimos flexibilizando, el R0 va a subir, o se va a mantener estable un tiempo. Si volvemos atrás, va a bajar. Entonces, si yo te digo algo, sinceramente, le tendría que estar leyendo la mente al presidente, al ministro de Salud, a los epidemiólogos que lo ayudan, no solo hoy, sino lo que van a pensar de acá a 5 días, que seguramente cambien de opinión, y sería muy difícil de decirte. No esperes un R0 que se dispara a 10, no va a pasar eso. El R0 va a andar por el nivel que está ahora y seguramente va a terminar bajando. Pero lo cierto es que va a estar arriba de 1, eso implica que se te va a expandir la pandemia. ¿Y cuál es el problema? A nosotros nos puede llegar a agarrar en el invierno, y ese es el problema, que pusimos lo temprano y necesariamente. Hoy tenemos mucha capacidad ociosa en la sanidad, que es la mayor preocupación. Pero cuando se junta esto con más enfermedades, más flexibilización, el argentino que además pasan 2 días se olvida de todo y va a volver a las andanzas. Apenas puedo volver, yo no me gusta el mate, pero apenas vuelve el argentino a la oficina, va a tomar mate con el compañero, se va a empezar a saludar con la mano después de una semana, se va a dar un abrazo, se va a dar un beso. La normalidad eventualmente va a volver, pero va a pasar esto, puede llegar a haber un pico de infectados. Yo no veo un R0 que se dispare de todos modos, pero lamentablemente justamente pusimos temprano la cuarentena, no solucionamos el problema sanitario y nos puede agarrar justo en el peor momento del año, que puede llevar a que algunas medidas las vayamos haciendo hacia atrás, o quizás peor aún, que nos olvidemos de esto y que gane no la sanidad ni la economía, sino la política, y como la gente está cansada, el gobierno perdió la fuerza de hacer lo correcto y tenemos todos libres y quizás ni siquiera sabiendo qué pasa con la sanidad. Bueno, muchas gracias, Fabio. Nosotros en la oficina cada uno tenemos nuestro mate. Perfecto. Al menos por ahora, más allá de que nos gustaría poder compartirlo porque tiene otro sentido, pero por ahora seguimos cada uno con nuestro mate. Y por turno, trabajamos para no estar tantos al mismo tiempo. Excelente, aplicando la cuarentena estratégica que proponía. Así es. Bueno, ahora sí, ya hemos terminado con todas las preguntas. Te agradecemos, también agradecemos y saludamos a la doctora Leticia Tolosa, que si quiere despedirse, le doy un minutito, doctora. Simplemente felicitarlo a Fabio por la claridad, creo que conoce el tema y lo expone de manera muy clara, por eso es que hemos compartido esta parte de la investigación con todos ustedes y seguramente habrá otros temas más adelante que pueden interesarle y que podemos ser parte de esta difusión o esta información que desde lo académico a veces estamos estudiando y siempre nos interesa que el mundo empresario nos escuche. Así que gracias por el espacio. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Fabio, últimos 30 segundos para despedirte. De vuelta, repetir un poco lo mismo que Leti, muchas gracias por el espacio a toda la gente de Agroactiva. Un gusto acompañarlos, siempre que ayuden estas cosas son bienvenidas. Muchas gracias a todos los que se tomaron 1 hora y media prácticamente de su viernes, que no es poco, al final de la semana seguro que estamos todos cansados, así que agradezco a todos los que estuvieron y ojalá se repita pronto. Bueno, ahora sí, entonces, muchísimas gracias a todos los presentes. Una vez más, gracias Leticia, gracias Fabio, gracias a la Escuela de Negocios de la Universidad Católica de Córdoba, y aprovecho para invitarlos a nuestra próxima charla de este ciclo de videoconferencias interactiva, que va a ser el próximo jueves a las 12 del mediodía, y tiene que ver con el gerenciamiento de a las agroempresas y 4 puntos de chequeo que se tratarán a cargo del ingeniero agrónomo Víctor Piñero. Los esperamos entonces el próximo jueves. Muchísimas gracias a todos y buen fin de semana.